Luego de conocer los aspectos generales de sistemas distribuidos, características, restricciones, la parte de comunicación entre al menos dos procesadores y características más específicas que debieran llevarnos a utilizar de manera conveniente un sistema distribuido, vamos a pasar de este análisis al diseño. Con este gráfico se puede observar un triángulo desde el uso de la capa de datos hasta el diseño de componentes. Una de las capas es el diseño de arquitectura, en este caso de sistemas distribuidos. En este diseño de arquitectura hay que considerar los elementos orientados al flujo, llámese diagramas de flujo de datos, diagramas de flujo de control, narrativas de procesamiento. También se debe considerar los elementos de clases, por ejemplo, diagramas de clase, paquetes de análisis, el modelo CRC y el diagrama de colaboración. Entonces, estos componentes nos van a permitir establecer, definir, determinar el diseño de arquitectura, para nuestro caso de sistemas distribuidos. Este capítulo precisamente está orientado al modelo de diseño de arquitectura de sistemas distribuidos. En este modelo vamos a considerar una serie de aspectos referentes a la arquitectura y que vamos a establecer de manera específica algunas modalidades de diseño con la finalidad de implementar de manera real alguna forma de arquitectura. Para el contenido observamos arquitecturas de computación distribuida, el modelo cliente-servidor, el modelo editor-suscriptor y el modelo punto a punto. En las arquitecturas se debe considerar la organización lógica de componentes. Por ejemplo, el patrón de iteración. También es importante o son importantes los roles de cada proceso, su correspondencia con los nodos de sistemas distribuidos físicos y la topología de los mismos. Algunas arquitecturas frecuentes que ya le hemos mencionado son las que van a implementar estas características y componentes. Ya las hemos mencionado, son las tres que se puede observar, pero una de las que debemos agregar es las arquitecturas referentes a computación distribuida. Se conoce como maestro-trabajador o esclavo-maestro. Una característica de las arquitecturas fundamentales es el acoplamiento. El acoplamiento tiene que ver con la dependencia del proceso en los factores espacial y temporal. Espacial, en la medida que alguno de los componentes tiene una interacción directa con uno o más componentes, en este caso de la arquitectura. Y el caso temporal es la concurrencia o la secuencia
de eventos en la arquitectura o lo que permite la arquitectura. Una arquitectura, decíamos que vamos a trabajarla y vamos a conocerla, es la arquitectura maestro-esclavo. Esta arquitectura tiene como fin dividir trabajos en el conjunto de procesadores que conforman una arquitectura y luego integrar los trabajos que se han realizado en cada uno de los componentes. Esta forma de trabajar implica riesgos y por eso es que hay que considerar la tolerancia a fallos, es decir, las caídas de alguno de los componentes y la forma cómo recuperar, cómo redistribuir el trabajo asignado y de manera óptima. Con ese fin se pueden utilizar las interfaces de paso de mensajes a través de matrices y la conformación de la comunicación entre los componentes de un sistema distribuido. De este modo podríamos establecer el aspecto de seguridad y por supuesto el de confianza. Las arquitecturas que hemos mencionado, tenemos la de cliente-servidor hasta punto a punto. Estas arquitecturas vamos a empezar con la primera, que es la extensión del modelo proveedor-consumidor. Sabemos de que es posible consumir algo que existe. Este es el principio que vamos a conocer. El modelo cliente-servidor establece una base en el modelo productor-consumidor, decíamos. Y entonces el productor, o también en este caso llamado servidor, tiene una serie de servicios que son ofertados. Y entonces los clientes pueden utilizar a través de pedidos alguno de estos servicios. Entonces se reconocen dos roles. El cliente solicita el servicio, es la parte activa de este modelo, y el servidor proporciona el servicio. Es la parte pasiva debido a que solamente se activa ante una solicitud o pedido. Desde ya podemos visualizar algunas desventajas de esta arquitectura, en el sentido de que el servidor es un recurso escaso y se convierte en cuello de botella. Igualmente, para el enfoque servidor, la escalabilidad no es una característica nativa. El servidor, finalmente, si es que falla, entonces tiene una criticidad muy alta. Las alternativas de diseño para el servicio son que los servicios, una vez que son puestos a la disponibilidad de cualquier cliente, entonces podríamos reconocer o tendríamos que diseñar, una forma de acceder a estos servicios. Algunas que ya se conocen es utilizando la forma o el modelo REST, por ejemplo, que para implementar las operaciones tipo CRUD utiliza el GET, el PUT, el DELETE y etcétera como componentes de un sistema. Entonces, en el diagrama que vamos a observar, el cliente solicita
realiza una petición en la que incluye argumentos. Argumentos que son valores de entrada para que el servidor pueda generar una respuesta adecuada. Esta respuesta igualmente puede tener un valor o incluso puede tener un código con argumentos. Esto creo que es un aspecto importante. No necesariamente es un resultado o un valor concreto, sino puede ser un código que incluye argumentos. Una variante del modelo cliente-servidor es que utilice memoria caché. Lo que vamos a lograr es una mejora de la latencia, es decir, una mejora en la velocidad de respuesta, una mejora en el uso de los recursos de red. Permite una mejor escalabilidad y lo que sí tenemos que utilizar es una mejor coherencia para la sobrecarga que podría existir. Algunas de las tareas en el diseño de la arquitectura cliente-servidor debe ser ¿y qué tareas hace el cliente y qué tareas hace el servidor? En la medida que el cliente pudiera hacer de repente todas las tareas o casi todas, o también de parte del servidor. Ese es el enfoque que vamos a ver. Entonces, cuando el cliente realiza la gran cantidad de tareas, son clientes pesados. Y de lo contrario, son ligeros. Los clientes ligeros son menos costosos en la parte operativa y mantenimiento y tienen mejor seguridad. Los clientes pesados, en cambio, tienen mejor autonomía, no dependen tanto del servidor y permiten una mejor escalabilidad. Al tener mejor autonomía, entonces permiten ser más ágiles en la respuesta al usuario. Sin embargo, la parte de distribución de actividades se pudiera hacer en alguna de las tres capas, si es que así está considerándose en la arquitectura, sea presentación, aplicación o datos. Si es que vamos a tener que definir cuál es la tarea del cliente, entonces podríamos utilizar las tareas de la interfaz gráfica del usuario o agregar a esta interfaz la parte lógica del negocio o la lógica del negocio o además la lógica de acceso. Todo esto lo definimos como parte del diseño de la arquitectura. Otra variante del modelo cliente-servidor es el uso de proxy. Como sabemos, el proxy es un componente intermedio entre el cliente y el servidor. Actúa el proxy como una tubería y como tubería puede hacer procesamiento, puede filtrar información, realizar labores que podrían ser tipo caché y existen algunas formas de uso del proxy, llamadas por ejemplo proxy orientado al cliente, proxy orientado al servidor o proxy tubería. Entonces, con un proxy
que ya hemos definido como intermedio entre cliente y servidor, una de las mejores formas de uso es que permita la tarea de caché. Pero también hay la forma de utilizar el proxy para aspectos de seguridad, utilizando filtros para el acceso, incluso para la salida. Entonces, algunas formas de usar el proxy habíamos señalado que podía ser cercano al usuario, en este caso el forward, o filtro, el open, o cercano al servidor, el reverse. También podríamos hacer uso de algunos niveles de servidores comunicados, es decir, multicapa. Se puede hacer no solamente un esquema cliente-servidor, sino varios esquemas cliente-servidor. Por eso es que se pueden establecer múltiples servidores que lo que hacen, se comunican con fines de cooperación, con fines de disposición de no solamente datos, sino también servicios. Para mejorar la parte de seguridad, se puede agregar el modelo con replicación. La replicación implica una tarea de latencia, podría disminuir la latencia a medida que se establece la arquitectura de réplica. Pues una réplica en el tiempo real, o puede ser réplicas diferidas. Vamos a ver que las réplicas, en este caso, en la parte inicial, existe una comunicación del servidor con sus clientes sin réplica. En el segundo caso tenemos réplicas, pero en tiempo diferido. Y en el último caso tenemos réplicas en tiempo real. También tenemos la posibilidad de la comunicación entre cliente y servidor con el código móvil, es decir, código que va a ir desde el servidor al cliente por demanda. Esta demanda implica qué tanto código, qué tanta autonomía del código va a enviar el servidor hacia el cliente. Esto nos va a permitir definir los clientes ligeros o los clientes gruesos o pesados. De modo que cuando el cliente hace la petición, envía los argumentos, entonces el servidor pudiera hacer una respuesta con código más argumentos. Algunos aspectos de diseño del cliente-servidor tienen que ver con la localización del servidor. Localmente, de manera remota, o en algún lugar o varios lugares, si es que utilizamos réplicas. Igualmente tiene que ver los esquemas de servicio a múltiples clientes, es decir, no un cliente a la vez, sino más de uno a la vez. Hay que definir la gestión de conexiones. Si es que estamos en una LAN o en una WAN, y si es que es WAN, si vamos a utilizar algún VPN de conexión, si vamos a utilizar servicio con estado o sin estado, y cómo
es la reacción ante fallos que se pudieran dar en la comunicación. Los servicios que presta el servidor tienen que ser localizados de manera simple y precisa. Con ese fin se utiliza el servicio de nombres. Un servicio de nombres es una actividad dentro del esquema del diseño de arquitectura de sistemas distribuidos. De acuerdo al ámbito, utilizar una descripción de cómo generar el mejor nombre debe tener una transparencia de ubicación que pudiera ser replicable y debe tener la posibilidad de migración del servicio de manera sencilla. A este servicio de nombres no es parte necesariamente de la producción o de hacer código para generar este servicio. Normalmente este servicio las plataformas ya lo tienen y cada vez mejor. Igualmente, para las alternativas de identificación del servicio, se puede utilizar el nombre del servicio más dirección del servidor. Se puede hacer uso del ámbito global si es que estamos en un ambiente, por ejemplo, Corva. Se puede utilizar la memoria caché como parte de la forma de acceso, es decir, que si es que el servicio constantemente se utiliza, entonces ya forma parte del caché, por ejemplo. Luego tenemos un diagrama de arquitectura, ejemplo, en la que vamos a ver algunos conceptos que hemos venido mencionando. Es una arquitectura que utiliza el maestro esclavo y al utilizar el maestro esclavo, los aplicativos van a utilizar los servicios del maestro. Asimismo, utiliza el proxy con la finalidad del balanceo de carga que va a permitir la reutilización del servicio de nombres con ese fin. Y vamos a tener en este caso la conexión entre dos ambientes de nube a través de un VPN o un administrador del VPN. Como trabajo de esta parte del capítulo, vamos a pedirles de que lean de manera obligada la implementación de arquitecturas que son utilizadas en Google. Una de ellas se conoce como MapReduce y la otra Pressure. Esto lo vamos a hacer en grupos conformados para este fin, grupos de 3, y lo vamos a presentar una descripción de la arquitectura, el diagrama de la arquitectura, ventajas y desventajas, y conclusiones y recomendaciones. ¿Para cuándo es la siguiente sesión? Y en el entregable es un reporte y la presentación tipo exposición del grupo.